Sí. Pues buenas tardes, mis hermanas. Sean todas bienvenidas. Verdaderamente es una bendición que nos encontremos juntas. Seguimos en este discipulado sobre el libro que nosotros, pues bueno, el Señor nos ha permitido llevar, que se llama Distinto por Diseños, del autor de nuestro hermano John MacArthur. Pues estamos en el capítulo número 7, mis hermanas. Hace 8 días vimos la primera parte sobre el elevado llamado que Dios nos hace hacia las mujeres. Y vimos un capítulo, creo que yo, muy interesante, como el Señor pues pone ese diseño divino en cada uno de nosotros. Hace 15 días nos dio la hermana Mónica precisamente cuáles son los deberes del varón. La semana pasada y durante esta semana terminamos acerca del elevado al llamado de la mujer que Dios nos hace. Entonces, nada más como un pequeño recordatorio, recordarán que vimos precisamente, vimos cómo es el correcto vestimenta de la mujer, ¿de acuerdo? Que nosotros debemos de llevar. Ujú. Vimos que nosotros, lejos de pretender ir a la moda, o no tiene nada de malo ir a la moda, sino precisamente la intención de nuestro corazón, ¿cuál es? Al que nosotros nos vistamos de tal o cual manera. El apóstol Pablo nos hace referencia a que nuestra vestimenta sea la vestimenta de la piedad, ¿de acuerdo? A eso generalmente se enfoca el apóstol Pablo. Vimos un correctivo acerca de la autoridad también. Y hoy, mis hermanas, el día de hoy, vamos a seguir con este mismo capítulo. Hoy ya damos por finiquitado este capítulo, así es que yo les voy a pedir de la manera más atenta, que ya sea que de la clase anterior o de esta clase o de la clase que usted quiere, si usted tiene alguna duda, si usted tiene algo o alguna intervención, por favor, en el momento en que usted crea conveniente, tiene toda la oportunidad de poder levantar su mano y ampliar. Recuerde que esto es edificante para nosotras, para todas y cada una de nosotras. El que usted nos comente alguna vivencia, alguna experiencia, algo por lo que usted haya pasado, esté pasando, pues eso enriquece también a nosotros nuestros conocimientos. Hoy vamos a ver un aprendizaje limitado. Bueno, pues mis hermanas, ya hemos visto desde el capítulo 2 que lo mencionamos, cómo nos habla Pablo acerca de este diseño que Dios hizo, precisamente el Señor, del hombre y la mujer, para nuestra vida personal, para nuestra vida en el hogar, para nuestra vida en nuestras ocupaciones que nosotros llevemos a cabo, pero sobre todo para cuáles son ese diseño que Dios creó para el hombre, tanto para la mujer en nuestras iglesias, que definitivamente también lo tenemos que llevar a casa, ese diseño divino. Y vamos a ver, yo quisiera, mis hermanas, que ustedes me acompañaran en esta lectura de Primera de Corintios 11:5, cuando dice que cómo el Señor prohíbe. Si alguien quisiera leer este versículo nada más, de Primera de Corintios 11:5, para que vayamos entrando en materia y para que vayamos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Se lo leo, hermana. Si es tan amable, hermana. Primera de Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Sí, mis hermanas, ustedes recordarán precisamente que el Señor nos hace hincapié en que la mujer tiene que llevar un velo si es que profetiza, si es que imparte alguna enseñanza o si es que ora. ¿A qué significa eso? Que el velo significa signo de sometimiento, de sujeción. Y ese sometimiento y esa sujeción es su marido. Ajá. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que tiene que tener su cabeza cubierta. Esa cubierta es la autoridad de su esposo, es la autoridad de sus líderes espirituales. No tanto que nosotros vayamos hoy en día a nuestra iglesia con la cabeza tapada, sino que eso es un símbolo de que estamos bajo sujeción, ¿de acuerdo?
Las mujeres tienen libertad para hablar la palabra en muchas ocasiones y lugares, pero la instrucción del apóstol Pablo, y es que el apóstol Pablo dice, prohíbo hacerlo en las reuniones generales de la asamblea. ¿A qué se refiere? Sabemos que tenemos esa misma capacidad de inteligencia, lo mismo los hombres que las mujeres. Somos tan espirituales las mujeres como los hombres. Sin embargo, tenemos roles diferentes, tanto de nuestro hogar, tanto en nuestras iglesias, ¿de acuerdo? Tenemos roles diferentes. Muchas veces esos roles los queremos nosotros pasar por alto. Muchas veces esos roles creemos que el apóstol Pablo los creó porque de alguna manera tenía él algún problema con la figura femenina. Pero vamos a ver más adelante por qué marca esa norma que él plasma tanto en Primera de Timoteo, en Primera de Corintios y en algunas referencias de la Biblia hace hincapié en que las mujeres aprendan de manera silenciosa. Y ahorita lo vamos a ver por qué. La mujer dice que aprenda de manera silenciosa con toda sujeción. Y mis hermanos, la palabra sujeción quiere decir colocarnos debajo. Colocarnos debajo, eso es lo que quiere decir sumisión. Colocarnos por abajo de manera voluntaria, mis hermanas. Ujú. Las mujeres deben de estar en silencio, sujetas a los líderes de la iglesia. Miren, mis hermanas, hay personas que esto, lo que nosotros acabamos de leer, han intentado evadirlo. Ajá, el significado normal del texto con el argumento de que en silencio vamos a ver dos vertientes tan dimensionalmente opuestas que así lo hemos querido y lo han querido distorsionar. Una es de que en silencio, dice, se refiere al espíritu humilde y tranquilo de una mujer. Muchas personas han dicho, bueno, el guardar silencio significa a que la mujer debe de tener un espíritu humilde y tranquilo. Sin embargo, puede enseñar, ¿de acuerdo? Solamente que tenga ese espíritu, entonces puede enseñar en la congregación y puede ser maestra. Ajá. Esto que dice Pablo, algunas personas lo han desvirtuado, ¿de acuerdo? Pero ustedes estarán de acuerdo con que esto generalmente es una decisión muy subjetiva, porque la mujer puede decir, bueno, yo tengo espíritu humilde, ¿de acuerdo? Yo tengo un espíritu tranquilo y de tal manera yo puedo predicar. Pero ¿quién la valora? ¿Quién la evalúa? Ujú. No es lo que yo diga, mis hermanas, ni cómo nosotros podemos poner la palabra de Dios a nuestro favor o distorsionar la palabra. Entonces una mujer se puede levantar en el púlpito y decir, yo tengo tanta autoridad para predicar, para profetizar como para orar en la congregación, porque tengo un espíritu tranquilo, porque tengo un espíritu humilde, pero es una decisión sumamente subjetiva, porque lo que es bueno para ella, para mí no es correcto. Lo que a lo mejor es correcto para ella, definitivamente si el apóstol Pablo tuviera vida, diría, es que para mí no es correcto. Entonces, esa es una de las posiciones que algunas personas tienen, ajá, de que la mujer pueda tener un espíritu correcto y tranquilo, y si tiene un espíritu correcto y tranquilo, entonces puede predicar, ¿de acuerdo? Pero eso no lo decide ella, eso no lo decide las personas. Tendremos nosotros que abocarnos a la palabra de Dios y ver precisamente qué es lo que está diciendo y no tergiversar la palabra. Otra postura que hay donde dice tiene que guardar silencio. Muchas iglesias, incluso yo lo he visto muchas iglesias, que las mujeres se les prohíbe hablar, ¿eh? En lo más mínimo, incluso con la persona que está a un lado, con la persona que está junta, no puede hablar, ¿eh? ¿Por qué? Porque es prohibitivo que ellas puedan hablar. Estas son dos vertientes sumamente equivocadas y opuestas. Moni, por favor. Iba a comentar que para mí una mujer que se para al frente y diga yo soy una mujer sumisa, una mujer tranquila, tengo que predicar, ahí ya, tache.
va para abajo. O sea, realmente no, o sea, tienes que ser evaluada de alguna manera y no puedes, si tienes Ujú. el don, esa no es la manera de ejercerlo. Ya más adelante hablaremos del servicio, ¿no? Pero no, no es así. Entonces sí hay que observar mucho eso y por más también que una persona que puede dar una muy buena evaluación, pues son el esposo o los hijos, ¿no? Y también los hijos pueden decir mentiras. O el esposo sometido por la mujer puede decir, oh, no, sí, mi esposa es una mujer súper bellísima y denle chance, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que es Dios mismo el que abre las puertas en un momento dado. No es por imposición de lo que yo quiera decir o que yo quiera tener, sino porque Dios es el que abre las puertas. Ese es el comentario que quería decir. Sí, muchas gracias, mi hermana. Sí, tiene toda la razón, hermana Moni. Vemos más adelante que hubo mujeres que Dios utilizó. Hubo mujeres que Dios utilizó, sin embargo, lo menciona Pablo, menciona a estas mujeres como colaboradoras, no como líderes, sino Pablo las menciona como colaboradoras. Así es que, y más adelante vamos a ver algunas de ellas, ¿no? El nombre de algunas de ellas, porque sería muy largo si nosotros diéramos la biografía de cada una de ellas, pero lo menciona, ajá, el libro de Romanos lo menciona en uno de sus capítulos, cómo menciona Pablo a estas mujeres, pero les llama colaboradoras. Así es que... Seguimos adelante en este tema, que siento que es un tema muy interesante y que nosotros las mujeres debe de marcarnos en el corazón. Debemos de abrir nuestro corazón porque muchas veces estamos en desacuerdo, porque pensamos que tenemos más habilidad que los hombres, pensamos que tenemos más capacidad que los hombres. ¿Por qué? Porque sí he de reconocer que hay algunos líderes de iglesias flojos, hay algunos líderes de las iglesias que realmente no se quieren comprometer y buscan a mujeres que les saquen la chamba. Y eso definitivamente, mis hermanas, qué barbaridad. Pues recordemos que tenemos un juez justo, él es el que va a juzgar, no nosotros, pero nosotros también tenemos esa oportunidad de hacer lo correcto. Tenemos esa oportunidad, o hacemos lo correcto o hacemos lo incorrecto. Para el Señor hay blancos y negros, pero para el Señor no hay áreas grises. O somos o no somos. Ujú. Así es que, miren, en el capítulo 12 Pablo aclara lo que quiere decir. Dice, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Las mujeres deben guardar silencio en el sentido de no enseñar, no de estar calladas. Shh, cállate, no hables, no preguntes, no. Ah. Dice, guardar silencio es no enseñar y deben demostrar sujeción al no usurpar la autoridad del líder que le corresponde. ¿De acuerdo? A eso se refiere el apóstol Pablo. Recordemos que en Éfeso, recordemos que en esas iglesias, donde el apóstol Pablo estuvo trabajando y liderando, en una de las enseñanzas vimos el comportamiento que era de las mujeres, era un comportamiento inadecuado. Ujú. Muchas de ellas seguidoras de ídolos, de mujeres ídolos, donde se ejercía la prostitución. Y entonces las iglesias, no había un orden, mis hermanos, en esas iglesias. El apóstol Pablo fue el único que pone ese orden en las iglesias, porque las mujeres querían tener esa autoridad que tenían en esas iglesias paganas, en esas iglesias idólatras, en esas iglesias donde se ejercía la prostitución. Eso mismo querían hacer en las sinagogas, donde se veneraba el nombre de Dios. Eso es lo mismo que querían. ¿Y qué hace Pablo? Poner un poco de límites, poner disciplina, poner precisamente esos correctivos que hacían falta en ese momento. Y mis hermanas, quiero decirle que lo que pasaba en el Nuevo Testamento, en estas iglesias, no difiere mucho de lo de ahora, ¿eh? No difiere mucho de las iglesias actuales en las que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere con que dice el apóstol Pablo, guarden silencio? Eso quiere decir, no enseñe, espéreme, no le corresponde a usted, mujercita, le corresponde al varón, le corresponde a su cabeza. Porque recordemos, que no se nos olvide este versículo, ajá, que la cabeza de toda mujer
es el varón. La cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Jehová, ¿de acuerdo? Es el Padre. Así es que esa es la orden divina. Nosotros tenemos que estar debajo de, en sujeción debajo de. ¿Se acuerdan? El sometimiento, otra vez, sometimiento es solamente poner orden. Ponemos orden y no tergiversamos la palabra de Dios. Qué fácil es cuando yo quiero hacer de las mías, decir, no, es que esto fue pues en el tiempo, en el siglo primero, en el siglo dos. No. Esto es hasta hoy y no distamos mucho, mis hermanas, de la falta de organización en las iglesias, lo que estamos viviendo. No distamos mucho de esas iglesias. Hace 8 días yo comentaba, en nuestras iglesias estamos abriendo las puertas a muchas ideologías del nuevo mundo, de la nueva era. Las mujeres pueden, tú puedes, tú eres única, tu felicidad depende de ti, no hay nadie que te tenga que estar pisoteando. Mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestras iglesias y lo estamos permitiendo, mis hermanas. Sí, Fabi, por favor. Sí, gracias, hermanita. Creo que todas esas, cuando existe ese desorden, cuando existen esas ideologías, lo único que genera es falta de contentamiento, porque entonces esa rebeldía, ese pensamiento es como que lo que tengo, lo que soy y lo que puedo dar no lo quiero, y lo que no tengo, lo que no soy y lo que no puedo dar es a lo que me aferro. Entonces es pues puede generar raíces de amargura, falta de gozo, falta de esa visión de lo que Dios sí nos quiere, sí, donde sí quiere que estemos, ¿no? Porque no quiere tampoco que estemos congeladas, paralizadas, o sea, tampoco. Entonces es como un desvío, y como dice Pablo, no procedamos a la meta. Y es como desviarse de la meta, porque esa no es la meta de Dios y no, nada más nos puede generar amargura en nuestro corazón. Es eso, hermanita, nada más. Sí, muchas gracias por tu comentario, Fabi. Tienes toda la razón. Así es, así es. Y verdaderamente, mis hermanas, creo que cuando nosotros nos congregamos tenemos que ir con ese corazón, con ese contentamiento del cual habla Fabi, de que lo que estamos haciendo la voluntad del Señor, no la nuestra, la voluntad del Señor. Y eso nos debe de traer gozo, eso nos tiene que dar contentamiento en nuestro corazón. Y eso nos tiene que dar contentamiento, sobre todo cuando dice que yo me tengo que sujetar, cuando yo me tengo que someter. Eso me tiene que dar contentamiento porque sé que estoy glorificando a Dios a través de mis acciones, de mi pensamiento y de mi actuar. Eso da contentamiento, ¿se acuerda? Sí, de acuerdo. Y sobre todo, Dios se glorifica, porque el único objetivo de nosotras que hemos sido creados es la gloria de Dios. No es mi gloria, no es la gloria de mi marido, no es la gloria de mis hijos. Es solamente para darle gloria a Dios. El apóstol Pablo hace pensar que algunas mujeres de Éfeso deseaban enseñar y tener autoridad. En la iglesia contemporánea, como en Éfeso, creo que está pasando lo mismo en nuestras iglesias contemporáneas. Desde el momento en que Pablo hace hincapié en que no permito que las mujeres nos podemos poner a suponer cómo era la actitud de las mujeres en Éfeso, que cada quien quería ser autoridad y cada mujer quería hacer lo que se le pegaba la gana, porque si no, definitivamente el apóstol Pablo ni siquiera hubiera pensado en estas palabras cuando dice, no permito que la mujer sea autoridad, no permito que la mujer esté por encima del varón, no permito que la mujer hable. Durante nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, al momento de hacer estas observaciones, entonces nos ponemos a pensar, pues, cómo era en ese momento el actuar de las mujeres. Yo me imagino que sumamente desorganizada. Y el varón no asumía su rol de sacerdote, no asumía su rol de líder. Entonces también el varón pues dejaba que la mujer hiciera pues lo que se le pegara la gana. Ujú. Y es por eso que Pablo empieza a poner orden y pone orden y pone orden, que en la actualidad
Ajá. En la actualidad, en nuestra era contemporánea, les vuelvo a repetir, no estamos muy distantes de eso. ¿Mm? Seguimos adelante. Algunas mujeres, mis hermanas, como yo les decía al principio, están insatisfechas con el papel que Dios les ha dado. Quieren tener una posición prominente, ujú, incluyendo la oportunidad de ejercer autoridad sobre las varones. Y nos ponemos nosotros a pensar en nuestras congregaciones y decimos, yo conozco dos que tres. Yo conozco dos que tres que sí, 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 sí. Quieren la autoridad, quieren estar encima del varón, quieren ser las líderes. Y la verdad es de que, perdón por mi vocabulario tan feo, ¿verdad? Pero se me hace chiquito el mar para echarme un buche de agua. Yo puedo con esto y con más. Pero no se trata de eso. Sabemos que tenemos la capacidad, pero tenemos que estar en sujeción, en sumisión ante la autoridad de Cristo, ante la autoridad de Dios. Porque es de suponerse que si nosotros no respetamos a nuestros líderes y nuestras autoridades, difícilmente vamos a respetar a Cristo. Porque si no respetamos lo que Él dice en su palabra, pues esto me viene guango los líderes, ¿verdad? Yo aquí en esta iglesia hago lo que yo quiera, porque tengo esa capacidad. No se trata de eso, mis hermanas. Y la sumisión no se trata de que seamos ineptas, seamos medias retrasaditas, no. Se trata verdaderamente de que sé mi posición, sé qué es lo que tengo que hacer. Ya si no lo hago, yo daré cuentas, hermana. Y de mi comportamiento se encargará el Señor. Pero no tenemos que llegar a eso. No tenemos que llegar a eso. Si desde ahora nosotros podemos cambiar esa mentalidad de ser autoridad, esa mentalidad de estar por encima, esa mentalidad de que aquí se hace solamente los que mis chicharrones truenan, pues mis hermanas, no pasemos por esa dificultad que el Señor nos va a disciplinar. Adelante, Moni. Sí, ahorita con lo que está comentando, hermana, recordé, eh, no recuerdo cuántos años, tal vez como 2 años. 2 años antes de que nombraran a mi esposo pastor, él era diácono. Entonces, entre una de esas idas de conocer a mucha gente, conocí a una pastora. Entonces fue algo así como raro, ¿no? De, sí, la pastora tal, ni me acuerdo cómo se llamaba esta hermana. Bueno, el chiste es de que me la presentaron y todo y estábamos, pues, comunicadas, ¿no? O sea, comunicadas, ¿no? Yo no estaba muy dispuesta como para hacer una relación más, un poco más profunda con ella, ¿no? Con la hermana pastora. O sea, ni siquiera hablábamos tanto así como ahorita nosotras que estamos platicando. Bueno, el chiste es de que una vez llegó a mi casa y dijo que había tenido una revelación y que quería orar por mí. Entonces yo así como que, bueno, está bien. Entonces primero hablé con mi esposo, le dije, la hermana, no me acuerdo de su nombre, honestamente, quiere venir a orar porque ella dice que tiene una revelación y que quiere venir a orar por nosotros, ¿no? Por mí. Y dijo, ujú. Bueno, primero pues tú dime si das autorización. Mi esposo era diácono en ese instante y dijo, mira, pues tú sabes que nosotros no comunicamos, no comulgamos con esas cosas, la vamos a escuchar y le vamos a compartir el evangelio. Pues está bien, ¿no? Entonces ya llegó la hermana a la casa y todo, y pues realmente, pues le escuché su historia, en ese momento ella se abrió y contó su historia y todo, y me enteré cómo fue pastora y les voy a decir, resulta que ella es viuda, ujú. Entonces cuando estaba en la iglesia, pues su esposo era el pastor. Entonces, cuando su esposo fallece, pues la iglesia se queda sin pastor y pues, ¿qué es lo lógico? Pues estamos en duelo, el pastor falleció, el Señor se lo llevó, como sea, pues hay que orar, ¿no? Para que Dios nos guíe y Dios levante un nuevo líder. Y pues la iglesia sigue adelante, la iglesia va a seguir adelante, ¿no? Hay varones, digo, ¿no? O sea, no creo que estaba en una iglesia donde solamente estaba como varón su esposo, no lo creo. Entonces resultó que ella, pues al ver que pasaba un mes o no sé cuánto tiempo, pues ella se desesperó porque no había un hombre que levantara la mano. Entonces dijo, bueno, pues yo estoy capacitada, entonces ahora yo voy a ser la pastora. Y ella se autonombró pastora. Entonces la iglesia sí, o sea, yo la verdad no me puedo imaginar estar en esa congregación y en un momento dado quedarse en esa condición,
pero definitivamente, o sea, ella agarró y tomó el lugar que no le correspondía, se autonombró como pastora y ella asumió toda la responsabilidad como tal, porque ya había visto a su esposo y pues ella podía, ¿no? O sea, ella tenía la capacidad y lo hizo. Entonces, yo lo único que empecé a notar así por la historia pequeña que ella contó en esa ocasión fue una desviación tan grande que hasta recibía revelación. Entonces, yo así como que, wow, o sea, ¿cómo podemos desviarnos, como dice Fabi? eh, Empezamos a darle pauta a más cosas que a Dios no le agradan y tenemos que observar bien nuestro corazón. O sea, yo jamás en mi vida, en los años que mi esposo fue pastor, ni cállate, o sea, no, no, ¿por qué me voy a meter en algo donde a mí no me llamaron? Yo soy la esposa del pastor, nada más. Y lidié mucho tiempo con muchas hermanas que tristemente, ay, pastora Mónica, ¿cómo está? Y yo así como que, soy la hermana Mónica nada más, yo no soy pastora Mónica, el pastor es él, y no por ser esposa de un dentista, yo también soy dentista, o no por ser esposa de un médico, yo también soy médico. Soy esposa de un pastor y el único pastor es él, y yo soy la esposa del pastor y hasta ahí. Entonces, realmente es una mala educación, una falta de entendimiento de la palabra y una falta de verdad de sometimiento a la misma. Entonces, sí, de veras que podemos brincar esa línea tan finita, tan delgadita en cualquier momento y tenemos que cuidar nuestro corazón. Eso es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, mi hermana Moni. Más adelante voy a comentar un ejemplo sobre que comenta el hermano MacArthur, sobre lo que acaba de comentar la hermana Moni. Sin embargo, esto no es de Pablo, del apóstol. Este comentario es del hermano John MacArthur, donde dice, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones que están pasando? Que la mujer quiere liderar, que la mujer quiere estar por encima del varón. Dice el hermano MacArthur, solamente hay una manera bíblica, dice, de manejar esta situación honesta y directamente. Pues, ¿cuál será esa manera honesta y directamente? Él lo pone sencillamente, prohibir. Prohibir a las mujeres que asuman la función de autoridad del pastor, maestro de la iglesia. Sin tanto quebrarnos la cabeza, sin tantos mordernos las uñas, dice el hermano Macar, solamente hay una decisión y es bíblica. Prohibir. Prohibir que la mujer asuma el papel de pastor y de maestro. Y vamos a ver más adelante, en el Nuevo Testamento, ¿a quién le llaman maestro? Ujú. Entonces ya sabemos, ¿cómo le hacemos? Ni dar tantos saltos estando el suelo tan parejo, mis hermanas. Es que prohibir, prohibir estas situaciones. Y es una prohibición bíblica. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. No estamos por encima del varón. Tenemos nuestro rol. Tenemos precisamente lo que nosotros hemos estado estudiando. Ese es el diseño de Dios para nosotras las mujeres. Pablo no prohíbe que las mujeres enseñen, perdón, bajo ninguna circunstancia, sino que les prohíbe ocupar este cargo, ¿de acuerdo? Pablo también prohíbe a las mujeres el ejercicio de autoridad sobre el hombre. Hay quienes han intentado, mis hermanas, desviar, desviar la fuerza de la prohibición de Pablo. Ujú. Las mujeres, según su postura, pueden tanto enseñar como ejercer autoridad sobre los hombres, siempre y cuando no sea abusiva ni destructiva. Esa es otra de las ideas que generalmente algunas personas tienen. Y es similar a lo que hablamos en una de estas al principio que vimos, ¿no? Dice, las mujeres, según esa postura, pueden enseñar tanto ejercer autoridad sobre los hombres y pueden enseñar cuando no sea abusiva ni destructora. Es lo mismo, mis hermanos, es una situación subjetiva.
Entonces, yo verdaderamente no soy abusiva y no quiero destruir al varón. Así es que puedo hacer las cosas que le corresponden al maestro, puede hacer las cosas que le corresponden al siervo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no lo quiero destruir, pero le quiero dar una manita, le quiero dar una ayudadita. Ni eso, mis hermanas, porque tratamos de Hermana, un desvirtuar. empujoncito, perdón, o sea, eso sí lo Sí. escuché. Es que no reacciona, hay que darle un empujoncito. Exacto. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Es que la verdad, necesito que mi pastor se avive y yo le voy a enseñar cómo. Necesito que los maestros se aviven y que se pongan las... Yo voy a enseñarles cómo, ¿de acuerdo? Tengamos mucho cuidado también con esas ayudaditas que les damos porque verdaderamente no estamos nosotros ejerciendo ese diseño que el Señor hizo para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos, mis hermanas, en esta situación. Ujú. Yo quisiera que alguna de mis hermanas me ayudara. Sí, hermana Moni, adelante. Súper, súper rápido Sí, aprendí sí, sí, sí. algo bien Sí, muchas sencillito, gracias, muchas gracias. sencillísimo, que dice que la autopromoción, la autopromoción es aborrecible por parte del Señor. Y créanme que es real, o sea, de verdad, o sea, sí tienes dones, claro, todas las que estamos aquí tienen dones, claro que todas las que estamos aquí podemos organizar algo bien, claro que podemos hacerlo, pero no te autopromuevas, deja que el Señor te ponga, de verdad. Qué cosa tan difícil aprenderlo por la experiencia propia o porque viste algo, pero de verdad, metámoslo en nuestro corazón, no te autopromociones. Sí, 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 mi hermana, muchas gracias. Sí, la verdad, la verdad. Mis hermanas, ¿alguien me ayudaría, por favor, a leer qué dice Primera de Corintios, el capítulo 14, los versículos del 33 al 35? Por favor. ¿Puedo leerlo? Por favor, hermana Adriana. Dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben de ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Muchas gracias, mi hermana Adriana. Pues verdaderamente casi se vuelve a repetir lo que dice la palabra en Primera de Timoteo. Aquí lo vuelve otra vez a repetir. Está en la iglesia de Colosa, está en la iglesia de Éfeso, está en la iglesia de Corinto y es lo mismo que repite. Entonces, de ahí tenemos que suponer la gran desorganización que había. Y yo me imagino el apóstol Pablo, yo no lo he leído en ningún lado, pero yo me pongo a pensar verdaderamente qué trabajo tan arduo tuvo que hacer el apóstol Pablo y cuánta gente, cuántas mujeres tuvo que haber soportado con ese genio que tenemos las mujeres, porque verdaderamente que somos especiales nosotras, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan el poner orden en estas iglesias, pues se echó a las mujeres encima. Ujú. Hubo críticas, por eso lo apedrearon, por eso muchas veces lo amonestaron, por eso lo encarcelaron, por la manera de pensar y sobre todo porque el gran trabajo que hizo el apóstol Pablo era poner orden en estas iglesias, era poner, de acuerdo, la palabra de Dios sobre sus manos y decir, esto es correcto, esto no le agrada a Dios. Yo creo que tuvo una vida muy difícil, el apóstol Pablo, muy difícil. Y aún sabiendo, yo me pongo a pensar que las mejores cartas que el apóstol Pablo escribió estaba en la cárcel. Estaba encarcelado el apóstol Pablo. Entonces yo me imagino que para todas estas situaciones, y así como por genes tenemos las mujeres un carácter sumamente difícil, yo me imagino en ese momento que no le cayó bien a las mujeres.
Yo me imagino que bueno que no hubo marchas de pañuelos morados, si no, al pobre ya lo hubieran ejecutado, ¿no? Desde hace mucho. Pero yo me imagino que tuvo que batallar con todas estas circunstancias. Pero también una de las cosas por la que estoy segura es que el Señor siempre lo cuidó. El Señor siempre le dio sabiduría. El Señor le agradó lo que hacía el apóstol Pablo. El Señor lo ungió. El Señor fue uno de sus apóstoles también, pues predilectos, porque enseñó lo que era real, enseñó la verdad, ¿de acuerdo? Y trató de poner orden. Muchos argumentan, mis hermanas, que Pablo se refería a una cuestión cultural, ¿de acuerdo? De Corinto. Ahora, en nuestra era contemporánea pensamos, bueno, es que en ese entonces, pues sí, era necesario que Pablo argumentara todas estas cosas. Nada que estuviera relacionado con nuestra cultura contemporánea, pero se equivocan al no dejar que el texto hable por sí mismo cuando dice, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben permanecer en silencio. Y la iglesia, en las iglesias. No es una cuestión cultural, es el modelo de Dios, mis hermanas, para todas las iglesias, tanto para las iglesias de Colosia, Éfeso, tanto para las iglesias de Príncipe de Paz, tanto para las iglesias de Cristo Redentor, tanto para tu iglesia, Maggie, para su iglesia, hermana Moni, es para ahora, ¿de acuerdo? Esa palabra no era situación de los tiempos de Pablo. Esas palabras que el apóstol Pablo dijo es para ahora, es contemporáneo. Ajá. El silencio que Pablo manda no va encaminado a prohibir que las mujeres se abstengan absolutamente de hablar, sino a impedir que hablaran en lenguas y predicaran en la iglesia. Ese es otro rollo que yo creo que tuvo que tener el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque las mujeres em, en su interés por participar dentro de las reuniones, ajá, de la iglesia, ellas decían que hablaban en lenguas y entonces interrumpían el curso del estudio de la palabra y empezaban a hablar en lenguas. Esa era otra de las cosas y dada a las mujeres, mis hermanas, a las mujeres. Decían, es que yo hablo en lenguas, así es que tú te callas, líder, tú te callas, pastor, tú te callas, obispo, porque yo voy a hablar en lenguas. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo se vuelve a referir otra vez, dice, guarden silencio. Y sobre todo porque la mujer argumentaba que podía hablar en lenguas y que esa era este motivo suficiente para poder interrumpir al que estaba dando el mensaje. Ujú. Tal como ocurría en Éfeso, algunas mujeres en Corinto buscaban posiciones de prominencia en la iglesia y particularmente lo intentaban mediante el abuso de los dones en hablar lenguas y profetizar. Y como lo menciona aquí, hacían uso y abuso del don que según ellas habían adquirido. Es por eso que vuelve otra vez el apóstol Pablo y dice que se mantengan estas mujercitas en silencio. Hay mujeres que están dotadas como maestras y líderes y lo vemos ahora contemporáneamente en nuestras iglesias. Tenemos mujeres con esa capacidad, ajá, de enseñar, pero esos dones no deben ser ejercidos sobre los hombres en los cultos de la iglesia. En una ocasión, esto ya lo había hablado nuestra hermana Moni, ¿ustedes recuerdan? Sí tenemos ese don, tenemos esa capacidad, pero no para ejercerlo en un culto formal de los domingos, cuando se reúne la congregación para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Sí tenemos esos dones, sí, pero no para usarlos en ese momento, en un tiempo tan especial. No porque las mujeres sean espiritualmente inferiores, a los hombres, sino porque la ley de Dios así lo manda, así lo mandó, así lo manda y así lo seguirá mandando. Ayer, hoy
y mañana es exactamente lo mismo. Sí tenemos esa capacidad. Y volvemos otra vez a insistir. Espiritualmente no es que estemos, no es que estemos mal o no seamos espirituales, sino porque hay un orden, hay un diseño de Dios, el cual nosotros tenemos que respetar. Y Pablo continúa diciendo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Ujú. Estaban interrumpiendo el culto en la iglesia haciendo preguntas. ¿Usted se imagina? Póngase a pensar tantito. Váyase un domingo a su iglesia. Está el pastor predicando, una mujer sentada en un lado y probablemente su esposo en otro, y que en ese momento se levante alguien y diga, esposo, no le entendí, ¿me puedes explicar? ¿Usted se imagina eso? Pues eso es lo que decía. Si quieren preguntar, háganlo en casa y háganlo. Pregúntenle a sus maridos. Fíjese esta responsabilidad, ¿eh? No es una responsabilidad nada más para las mujeres, sino es una responsabilidad para que el marido tenga ese conocimiento y esté preparado. Ajá. No lo dijo yo creo que nada más para que la mujer se mantenga en silencio, sino aquí también está dando una gran responsabilidad al varón de que esté preparado para poder contestarle tanto a su esposa como a sus hijos la verdad. Ujú. Y entonces le dice, bueno, ok, pregúntale a tu esposo. El apóstol Pablo bien podía haber solucionado, bien podía contestar estas preguntas, pero dice, pregúntale a tu esposo. A ver qué te dice tu esposo. Es por eso que también le da esa responsabilidad al varón. Cuidado, varón, actualízate, estudia, ajá, este, investiga, lee la palabra para que cuando tu esposa te pregunte, tú tengas una respuesta correcta que dar. Así es que es para la mujer, guarda silencio, ¿tienes alguna pregunta? Pregúntale en casa a tu marido. Y tu varón, estúdiale. Ajá. Investígale, pregunta con tu líder, pregunta con tu pastor si no lo entiendes, porque cuando tu esposa y tus hijos te preguntan, tú tienes que contestar correctamente, debidamente, qué es lo que dice la palabra de Dios. Y no inventar, y no de decir, pues ay, tú ve cómo le haces o no sé, porque esa contestación, no sé, eso no habla bien del ministerio del varón. El varón tiene que tener esa capacidad de poder responder las dudas como sacerdote de su casa. ¿Esto era antes? Sí, pero ahora también. Es contemporáneo. Ujú. Ok. Pablo también sugiere que los esposos cristianos deben estar debidamente enseñados, como lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Hay algunos hombres que no cumplen esta función, mis hermanas, de líderes. Ujú. ¿Y qué podemos hacer cuando nuestro varón no cumple con esos estándares? ¿Qué podemos hacer, mis hermanas? Es una pregunta. ¿Alguien me quiere contestar? ¿Qué podemos hacer? Mi Orar por marido, él, Ah, perdón, orar por él, animarlo. sí. Gracias, Moni. Fabi, bueno, yo les puedo comentar desde mi experiencia, sí, mi experiencia en Cristo. Cuando yo fui enterándome de este papel de la mujer, yo desde mi soberbia, o sea, es una realidad, yo decía, bueno, ¿cómo mi esposo me va a guiar, no? O sea, todavía juzgándolo, ¿no? Si él no conoce la palabra de Dios, si él está bien perdido. Pero yo leyendo en Génesis, o sea, desde el inicio, vi la parte de Abraham. Cuando Abraham, siendo un hombre de Dios, llega, no me acuerdo a qué ciudad, a qué poblado, y le dice a su esposa, a Sara, que diga que es su hermana por temor. Y aún así, Dios protegió a Sara y a Abraham y el matrimonio, ¿no? Y la protegió que no pasara una barbaridad. Entonces ahí yo, o sea, Dios me habló y me dijo, yo te voy a cuidar. O sea, tú tranquila, yo te voy a cuidar. Y bueno, esa podría ser mi respuesta.
Sí, gracias, Fabi. Sí. Mi hermana Adriana. Estoy pensando que quizás en privado ella le pueda sugerir a él, ah, pues yo te sugiero que hagamos esto, esto y esto. Para eso se llamaba ayuda idónea, ¿no? Para Ajá. hacer ayuda al hombre por lo que ella ve que le hace, tiene una oportunidad de crecer, le diga, ah, pues podremos hacerle así, y asado, ¿no? Bueno, yo creo que ya cuando es un hombre de Dios, que ya es un pastor, pues creo que ya no necesita mucha ayuda. Pero, porque bueno, se supone que eso se dedicó a estudiar y prepararse, pero cuando a lo mejor esté impartiendo un estudio bíblico pequeño, quizás ella le pueda dar ideas de cómo pueden hacer más dinámica la clase o más participativa, no sé, eso pienso que pudiera servir. Sí, mi hermana. Sí, mi hermana, gracias. Maggie, ¿ibas a comentar algo? Y yo creo que también algo que ahorita menciona usted, hermana, que nos enseña Pablo, guardar silencio también, ¿no? En lo personal, por ejemplo, con mi esposo, decía Adri hace ratito, pues en lo privado hacerle sugerencias, mi esposo se molestaba cuando yo le hacía sugerencias. Ay, sí, ya sé que tú eres la todóloga, tú todo lo sabes, que no sé qué, y yo así como, ups, ¿no? Ajá. Entonces, a mí Dios me enseñó a cerrar mi boca, buscarlo en oración, ponerlo a mi esposo en oración. Y una vez yo estaba orando y yo oro a Dios y le pido, ¿no? Señor, trata en la vida de mi esposo y no me permitas que yo le estorbe. Pues yo estaba diciendo eso y entra mi esposo. Ya terminé yo de orar y me dice, oye, ¿y tú por qué oras por mí? ¿Por qué le dices a Dios que trate en mi vida? Dile que trate en la tuya. Y yo así como que, Señor, y ya, ¿no? Entonces dije, Señor, perdóname, tú sabes con qué intención yo lo hago, ¿no? Ya ahora, pues Dios ya le ha dado sabiduría, ha tratado en la vida de mi esposo y ya lo ve, así como dice Adri, en lo privado, platicamos, me pregunta, le respondo, oye, ¿cómo digo esto? ¿Cómo hago? Ah, mira, yo pienso que sí, ya sé, pero, sí. Pero al principio a mí sí me costó trabajo poder llegar a lo mejor darle mi punto de vista o preguntarle, porque él se enfadaba. Entonces a mí me funcionó guardar silencio y orar a Dios, ¿no? Entonces eso también es como Dios nos da sabiduría a nosotras, ¿no? También Sí, el sí, guardar silencio. Gracias, sí. hermana María. Moni. Sí, es que también tiene que ver el contexto de cada esposo, ¿no? Porque hay esposos que, pues, del contexto del matrimonio y que si el esposo es llamado o no es llamado. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi esposo al principio, mi testimonio dicta que al principio él era creyente, yo incrédulo, nos casamos en yugo desigual, o sea, así súper rápido, ¿no? Nos casamos en yugo desigual, el Espíritu Santo empezó a obrar en mí, yo creí por obra de Dios y yo quería ir a la iglesia. Y él era la piedra de tropiezo, él no quería ir a la iglesia. Y yo le lloré y le lloré y le lloré 2 meses. Y cada domingo yo le decía, hoy es domingo, yo tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia que yo había leído, el pedacito que él me había dejado donde estaba el Evangelio, pues ahí decía que tenía que ir a la iglesia. Entonces, tiene mucho que ver el contexto, tiene mucho que ver la actitud espiritual del esposo. Si yo le hubiera dicho en ese ínter a mi esposo sugerencias como bien Adri dice, no, me hubiera mandado bien súper lejos. Pero conforme van madurando los esposos, conforme Dios va obrando en sus corazones, se pueden hacer más cosas. Mi esposo siendo diácono de la congregación, o sea, yo estaba orando y llegaban oportunidades para que estudiara el seminario. Y él decía, no nos va a alcanzar el dinero. Y yo le decía, yo creo que sí podemos hacer el esfuerzo, vamos a orar. Y se puso a orar y me puse a orar. Y para hacer el ingreso a la universidad, ya después de que habíamos estado orando, o sea, el Señor a mí me permitió entrar a la charla así en un Zoom y platicar, porque había hombres y mujeres, como les había comentado en las veces pasadas, en ese seminario, en la primera parte solo estudian hombres y mujeres y ya después cuando es la especialización ya es para los varones nada más. Entonces, pues ahí podía haber hombres y mujeres en esa reunión y yo estaba ahí. Y los pastores, bueno, los líderes en ese momento estaban hablando y que para qué era y todo, yo así con mi manita levantada, así de, bueno, yo lo estoy buscando no para mí, sino para mi esposo. Ah, muy bien, ¿y su esposo a qué se dedica? No, pues mi esposo no, ya era pastor, mi esposo ya es pastor. Ahorita él no puede estar aquí, pero quiero tener la información. Entonces,
O sea, ya conforme va madurando la pareja, conforme tu esposo ya acepta ese tipo de comentarios, conforme tú has orado previamente, a lo mejor hubo un tiempo en que te callaste, a lo mejor hubo un tiempo en que comprendiste, como bien lo dice Fabi, Dios te va a cuidar, sí, sí es cierto, Dios te va a cuidar y tiene un llamado para cada varón. Entonces, mientras a lo mejor el esposo de Fabi todavía no se da cuenta, o sea, todas esas cosas hay que observar mucho y tú eres la ayuda idónea, tú lo conoces. Entonces, yo creo que esas recomendaciones de callarse o de hablar o orar y confiar en el Señor es lo mejor, pero de verdad, o sea, confiar en el Señor y orar por Él es Sí, la base, aunque si te ven o no te ven, tú ora. Tú ora porque el Señor su interior ese es el que hace cambio, hace el cambio. Y todas las demás cosas son excelentes. Y conforme tú tengas una relación excelente con tu esposo, pues las puedes aplicar. sí, 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 mi hermana. ¿Alguien quiere comentar algo más? Si no, seguimos. Yo, Miren, ajá, sí, yo sí, hermana, sí, rápido, sí. ahorita que estaba comentando, Moni, yo creo que también lo principal, y hace rato estaban comentando, ¿no? Que luego muchas veces nos comparamos entre nosotros mismos como esposos, ¿no? Ujú. Y nosotras como mujeres nos devaluamos ante esa autoridad que Dios le dio al varón y no debe de ser así. Y yo creo que algo que Dios nos ha hablado fuerte y claro en este estudio es que tanto el varón como la mujer, esposo, esposa, tenemos el mismo valor ante Dios. Tenemos diferentes roles, diferentes responsabilidades, pero Dios nos ama igual. Decíamos en clases pasadas, Dios murió por mi esposo pecador y por mí. Pagó el mismo costo, el mismo precio, la sangre de Cristo. Entonces yo creo que la importancia es no compararnos en cuestiones de evaluarnos, él es más, yo soy menos, o yo querer ser más, decía usted hace un rato, el usurpar un lugar que Dios no nos ha dado, ¿no? Entonces yo creo que es lo primordial, ¿no? Saber que Dios nos ama a ambos por igual y pues estar orando y en comunicación con Dios ante su palabra y pues en oración. Gracias, hermana. Sí, 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 Fabi. Sí, bueno, y algo que también me gustaría agregar y cómo Dios nos cuida. Por ejemplo, cuando yo tengo alguna aflicción, a lo mejor no sé si ya se los he compartido, pero por ejemplo, yo le comento a mi esposo, le pregunto, y él me contesta de verdad como si leyera la Biblia y supiera, o sea, no nada más la leyera, la tuviera versículos memorizados. Y a mí así es cuando digo, wow, Dios, porque, o sea, me contesta con versículos, o sea, no literales, pero como parafraseándolos, con, o sea, como si fuera basado en la palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando Dios me muestra esa protección, ¿no? Aún no siendo creyente, muchas veces Dios usa a mi esposo para recordarme que debo de tener paz, de verdad para recordarme que los planes de Dios son perfectos. Entonces, ahí es cuando digo, wow, Dios, ¿no? Nada más esa, hermanita. Sí, sí, gracias mis hermanas por su aportación y verdaderamente que todas, 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 todas tenemos razón. El Señor ha hecho cosas bonitas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero yo quisiera decirles, muchas veces cuando pasa eso con el varón, que vemos que el varón pues no arranca, no arranca, no arranca, como que hay veces que queremos caer o caemos en la tentación de ir más allá de nuestras funciones bíblicas. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Las soluciones, todas y cada una de ustedes han dado esas soluciones de estar orando, pero muchas veces caemos en la tentación, mis hermanas. Caemos en la tentación de adjudicarnos las funciones que a él le corresponden. Y tengamos cuidado. Si una mujer, mis hermanas, asume el papel de un varón, de un hombre, por el hecho de que éste es negligente respecto a sus responsabilidades, mis hermanas, ¿qué creen? Dice el hermano MacArthur que simplemente complicamos el problema. Ya está el problema. ¿Cuál es el problema? Mi marido negligente. Yo que soy un poquito ansiosa y quiero usurpar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya está el problema. Únicamente complicamos el problema que ya está. Cuando nosotros queremos ayudarle al Señor. Le queremos ayudar. Mi marido no arranca. Mi marido no pinta.
Así es que caemos en esa tentación. Y si ya tenemos el problema de nuestro marido, el querer usurpar esas funciones únicamente es que nosotros compliquemos ese problema. Y complicar un problema es, 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 es ponerle de nuestra cosecha, es querer ayudarle al Señor cuando el Señor dice, no necesito, espérate, no necesito tu ayuda. ¿De acuerdo? Si me estás orando, yo lo voy a hacer en el tiempo oportuno. Pero no caigamos en esa tentación de quererle ayudar a nuestro marido. Eso no significa, mis hermanas, sin embargo, que Dios nunca permite que las mujeres hablen su verdad en público. Vamos a ver unos puntos. El primer punto dice, Pablo habló a varias iglesias y sinagogas durante sus viajes misioneros, contestando preguntas tanto a las mujeres como a los hombres. Pablo tenía momentos de estar enseñando tanto a mujeres como a hombres. Y lo vemos en Hechos 17. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba una serie de cosas que Pablo agradece a las mujeres, a algunas mujeres de su ministerio, pero las pone en agradecimiento por su colaboración? Así como nosotros, como decía Maggie, como decía Moni, nosotros tenemos que colaborar con nuestro marido. Pero en el momento en el que sea propicio, en el momento que probablemente mi marido me pida ese apoyo, ajá, por eso menciona Pablo a estas mujeres como colaboradoras. Esto lo menciona en Hechos, ajá, y dice que eran mujeres nobles que tenían conocimiento específico y eran influyentes. ¿A qué se refiere nobles? Cuando Pablo dice que eran personas o mujeres nobles, significa a que tenían conocimiento, mis hermanas, conocimiento de la palabra y que sabían su lugar que les correspondía. A ella les da, por eso dice Pablo, habló a varias iglesias, pero en el momento apropiado permitía preguntas de las mujeres, pero en el momento adecuado, no cuando él estaba predicando, cuando él estaba profetizando, sino tenía momentos de enseñanza. Ujú. Otra de las cosas, dice, doy gracias a Dios por el gran número de mujeres fieles que sirven en el campo misionero en una variedad de maneras públicas, pero no se abstienen de dirigir, pero que se abstienen, perdón, de dirigir a la iglesia. Estoy en la página, mis hermanas, si me quieren seguir, estoy en la página 136. Y aquí, hace rato que mencionaba a Moni, precisamente que yo decía, ahorita lo vamos a ver más adelante, habla sobre una misionera, mis hermanas, habla sobre una misionera que ella estaba en el Ecuador. Pues da la situación de que en esta ciudad de Ecuador, su esposo misionero fallece, su esposo misionero y lo mismo con el equipo que iba. Sin embargo, ella prevalece, ella teniendo el conocimiento. Sin embargo, mis hermanas, fíjense qué bonito testimonio de esta mujer. Ella refiere que cuando ella se ve en ese momento que ella era la única que quedaba en ese grupo de misioneros, no se adjudica el cargo de pastora, no se adjudica el cargo de líder. ¿Qué es lo que hace? Prepara a los varones que habían sido evangelizados y los enseña, y los enseña, les enseña la palabra, les enseña cómo deben de predicar, pero ella no toma el lugar, ni se autonombra pastora, ni se autonombra líder, ni se autonombra como la líder de la iglesia, sino que enseña a varones, ajá, de su misma congregación, del mismo lugar donde habían ellos llevado la palabra. Ajá. Precisamente respetando el orden del diseño de Dios. Yo cuando leía esto dije, qué bonito, porque una mujer con ese deseo de estar arriba, por encima, lo primero que hace es, tomo las riendas. Sin embargo, esta mujer sabe su posición, sabe lo que le corresponde, sabe lo que tiene que hacer por disposición de Dios y enseña a los demás congregantes, a los varones, y les enseña la palabra, les enseña
a predicar, les enseña a profetizar. Verdaderamente que este es un testimonio y es un ejemplo que nosotros tendríamos que tener. Otro punto, las mujeres pueden proclamar la palabra de Dios, excepto cuando la iglesia se reúne. Es como lo mencionábamos hace un momento. Ajá. Dios nos da esa capacidad, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde ponemos nosotros esos dones y esos talentos que el Señor nos ha dado? ¿En qué momento los ponemos? ¿Y en dónde los ponemos? Tenemos que tener también mucha sabiduría, esa sabiduría que solamente nos da Dios, esa sabiduría de lo alto. Ok, tienes esa capacidad, tienes ese talento, tienes ese don, pero cuidado, ¿por dónde tú lo vas a ejercer esa capacidad? ¿De acuerdo? El Salmo 68:11. Miren, dice en el Salmo 68:11, y yo se los quiero leer porque encontré esta versión muy bonita. El Salmo 68:11 dice, tú, Dios mío, hablaste, y miles de mujeres dieron la noticia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también es el momento en que nosotros vemos que no estamos fuera del diseño de Dios. No nos hace inferiores, sino que aquí dice, tú hablaste y muchas mujeres, ajá, dieron la noticia, llevaron, compartieron la noticia. Ajá. El Nuevo Testamento da los ejemplos de María, Ana, Priscila, que declaraban la verdad de Dios a hombres y a mujeres. Y no solamente eso, en Romanos 16 dice que estaba Febe, estaba Lidia, estaba Evodia, estaba Sintique, unos nombres así medio raros, mis hermanas, que yo vi en la Biblia. Trifena, una mujer que se llamaba Trifena, Trifosa. No son malas palabras, mi hermana, ¿eh? Son nombres de mujeres, de hermanas. Perciba, ¿de acuerdo? Esos nombres da el apóstol Pablo como sus colaboradoras. Otro punto. Las mujeres pueden orar en público, así como dice Hechos 1 del 13 al 14. Una reunión de oración donde las mujeres y los hombres, incluyendo a los apóstoles de Jesús, estaban presentes. Pero durante una reunión oficial de la iglesia, no podían guiar esas oraciones. Hemos visto, es una tarea ordenada solamente para los varones, solamente para los varones. Ujú. Hay abundantes y apropiados tiempos para que hombres y mujeres comenten e intercambien preguntas y conocimientos. Como lo mencionábamos, hay momentos, mis hermanos. Hay momentos donde nosotros podemos preguntar a los líderes, donde nosotros podemos hacer un intercambio de conocimientos, pero hay momentos que se deben de hacer, momentos apropiados, no cuando esté el culto, ajá, el culto principal. Vamos a ver el subtema, el orden de la creación. Una postura, mis hermanos. Una postura popular hoy en día es que el papel de la subordinación de la mujer es un resultado de la caída. Ujú. Y ahorita vamos a ver qué es lo que algunas personas opinan acerca de la caída. Puesto que Dios invirtió los efectos de la maldición mediante Cristo, algunos argumentan también, abolió la diferenciación de los papeles del hombre y la mujer. Miren, mis hermanas, muchas personas, incluso muchos líderes han dicho que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todas aquellas cosas que Pablo mencionó, en ese momento en las iglesias de Colosa, de Éfeso, esas se fueron aboliendo, quiere decir, quedaron exentas, quedaron libres de esto que menciona la palabra de Dios cuando dice, de lo que menciona Pablo en su carta cuando dice, no permito que la mujer sea líder, no permito que la mujer profetice, ¿de acuerdo? No permito que la mujer se ponga por encima del varón. Algunas personas piensan que gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, esto quedó ya exento. Esto ya no tiene valor en nuestra era contemporánea.
Sin embargo, dice el apóstol Pablo, no me refiero a eso. Ujú. Sin embargo, perdón. Mm, Pablo, sin embargo, basa la subordinación de la función de la mujer en el orden de la creación, no de la caída. Todo lo que el apóstol Pablo menciona es precisamente, en el orden de la creación, no de cuando Adán eh, peca junto con Eva, con Adán junto con Eva. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Eva fue creada después de Adán para que fuera su ayuda. Fue diseñada para que siguiera su dirección. Fíjese qué bonito está esto, mi hermana. Eva fue creada después de Adán. Ajá. Fue diseñada para que siguiera su dirección, viviera de sus provisiones y encontrara protección en su fortaleza. Ajá. Yo cuando estaba leyendo esto dije, Señor, sí es cierto, porque muchas veces todas estas actividades que menciona que fue diseñado para que siguiera su dirección, pero muchas veces la dirección la queremos tomar nosotros. Cuando el Señor dice, ajá, que la dirección la tiene que dar Adán a su mujer, para que viviera de sus provisiones. Ahora en nuestra era contemporánea, son los varones los que se quedan en casa y son las mujeres las que se van a la provisión. Y estamos tergiversando este diseño. ¿Cuántas veces no encontramos protección porque no permitimos? Soy suficientemente autónoma o autosuficiente. No necesito tu protección. ¿De acuerdo? Eso es lo que dicen las mujeres, la liberación femenina. No necesito que el varón me proteja. Cuando dice que el diseño de Dios es ese, que el varón tiene que llevar la dirección, que el varón, es el proveedor y que el varón da la protección a la mujer. Estas tres funciones que el Señor da al varón, las queremos ejecutar nosotras, porque nos sentimos autosuficientes y nos sentimos que no necesitamos un varón, no necesitamos su liderazgo, no necesitamos la sumisión, no necesitamos estar sujetas, porque estas tres situaciones, para que las siguiéramos, nosotros las estamos corrompiendo, estamos pasando sobre ese diseño. Y qué hermoso, verdaderamente, yo no sé cómo se sienta usted, hermana, que pueda tener un varón que la dirija, un varón que le provea y un varón que la proteja. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos verdaderamente apapachadas, ¿no? Nos sentimos apapachadas por el Señor. Nos sentimos, nos sentimos soñadas. Ujú. Pues mis hermanas, verdaderamente que dejemos que estos tres factores que el Señor ha dado en su diseño, permitamos que el varón lo ejerza. Ujú. Pablo no deriva la función de la mujer a la caída. Usa ese acontecimiento como corroboración. Aquí lo corrobora. Adicional, señala que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la que fue engañada. Por Eva incurrió en la transgresión, aunque Adán no fue engañado por Satanás, como ocurrió con Eva. Aún así, Adán escogió obedecer a Dios como cabeza de su cónyuge. Él cargó con la responsabilidad final. En el momento en que Eva fue engañada por la serpiente, Adán no se deslindó, ni le dijo al Señor, esta mujer que me diste, esta mujer fue la pecadora, me indujo y me comentó, por favor, cambia de mi compañera. Ya no quiero esta compañera, me quiero divorciar. Me voy a divorciar y yo no quiero esta compañera. Sino que hizo Adán, se obedeció, se sometió a la autoridad de Dios. Ujú. Pero en ningún momento, como en nuestros tiempos, dijeron, ya no la quiero, me voy a divorciar de esta mujer, me voy a separar de esta mujer. Adán asumió su responsabilidad.
Adán asumió esa responsabilidad. Y debemos recordar que en realidad Adán no cayó primero. ¿Quién cayó primero? Fue Eva, mis hermanos. Fue Eva la que cayó. Cuando Eva abandonó la protección, ¿por qué cayó? Precisamente porque estas tres cosas que mencionamos hace rato, ella las desobedeció. Ella las desobedeció. No permitió la dirección de Adán. No permitió que ella comiera de la provisión que le daba a Adán, sino que ella buscó su provisión. Y fue donde Satanás vio esa oportunidad de engañar a Eva. Ah, ok, mijita, no aceptas lo que dan, pero mira, yo tengo otra cosa más deliciosa que darte. Buscó su propia provisión. Ajá. Y no buscó la protección. Se supone que en esos momentos que fue engañada, Eva estaba sola. No estaba Adán en esos momentos. Estaba sola. Quiere decir que no está bajo la cobertura de Adán. Ujú. Y entonces Eva abandonó la protección del liderazgo de Adán e intentó tratar independiente con el enemigo y es por eso que fue engañada. Mis hermanas, si eso lo traemos ahora a nuestra era, a nuestra actualidad, ¿cuántas veces no pensamos lo mismo? No necesito estar bajo tu protección. No necesito, tu dirección. No necesito de tu provisión, ni de tu protección, ni de tu dirección. No la necesito. Y es ahí, mis hermanas, cuando fácilmente podemos caer presa, del enemigo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Satanás no vino más que para robar, matar y destruir. Y eso es lo que pasó con Eva. Ujú. Dejó la autoridad de Adán porque se creyó autosuficiente, porque pensó que no necesitaba la dirección, ni la provisión, ni la protección de Adán. Y Eva fue engañada. Por ser tan fácilmente engañada, Eva reveló su incapacidad para guiar con eficacia. Y tendríamos que que ponernos a pensar, mis hermanos, mis hermanas, no estamos a veces en algunos momentos cayendo en estas situaciones. Desobedecemos el plan de Dios, desobedecemos todas esas situaciones, porque queremos hacer nuestra voluntad y estamos siendo presas del enemigo. Satanás nos seduce el oído. Cuando dice, no necesitas de tu compañero, no necesitas de tu pastor, no necesitas de tu líder, no necesitas de tu esposo, no necesitas del varón, porque tú eres autosuficiente. Tú puedes con esto y con más. Estamos cayendo en las garras del enemigo. Estamos cayendo como cayó Eva, una y otra vez, mis hermanas. Pensemos esto, precisamente, ¿por qué Eva no por qué no es cabeza? Porque se dejó engañar. ¿Por qué Eva no es cabeza? Porque desde este momento de la creación el Señor vio precisamente estas situaciones. No era capaz Eva de someterse. No fue capaz Eva de estar bajo el yugo, bajo la sumisión de su esposo, porque cayó Eva porque pensó que ella era autosuficiente, porque pensó que no iba a pasar nada. Y pasó, mis hermanos, y pasó. Ujú. Cuando la mujer abandona, ojo, mis hermanos, cuando la mujer abandona el refugio de su protector, se expone a una cierta cantidad de vulnerabilidad. Somos vulnerables. Somos vulnerables de nuestros instintos, de nuestras emociones, de nuestras pasiones. Somos vulnerables del mundo. Somos vulnerables de nuestra carne y somos vulnerables del enemigo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros permitimos, ajá, que nuestros deseos afloren, que sean nuestras emociones, que sea nuestra capacidad, nuestra autosuficiencia. Es cuando nosotros caemos en esta vulnerabilidad. Ujú. La caída, mis hermanas, no solamente fue resultado directo de la desobediencia del mandamiento de Dios, sino también
de la violación de la función de los sexos definitivamente y divinamente establecido por Dios. Sí, se lo vuelvo a leer, mi hermana. Esto es importante que nosotros lo retengamos en nuestro corazón. La caída, mis hermanas, no solamente fue el resultado directo de la desobediencia del mandamiento de Dios, sino también de la violación de la función de los sexos divinamente establecidos. Mujer, eres mujer. Eres hermosa ante los ojos de Dios. Varón, eres varón, porque te doy funciones específicas como líder, como sacerdote, ujú, a los cuales nosotros tenemos que apegarnos. Cuando desobedecemos, mis hermanas, no estamos lejos de la caída, igual que pasó con Eva, no estamos lejos de la caída. Mm. Eva actuó independientemente y asumió el papel de liderazgo. Eva lo asumió. Adán renunció a su liderazgo y siguió la dirección de Eva. Esto no significa que Adán fue menos culpable que Eva o que era más deficiente. Ambos, mis hermanos, estaban equivocados. Uno por no ejercerlo y la otra por ejercerlo, de diferente manera. Equivocadamente, equivocadamente. ¿Fue culpable Eva? Sí, pero también fue culpable Adán. Los dos fueron culpables. Ujú. ¿Algún comentario, mis hermanas? Ya casi estamos por terminar. Si no seguimos, mis hermanos. Yo también Sí, es, pues por cuidar la vida espiritual de nuestros esposos, ¿no? O sea, la verdad es que ellos también van a dar cuentas, ¿no? Acerca de su liderazgo, de todo lo que hicieron o no hicieron, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, ahorita me llama la atención que dice de Eva, ¿no? De Adán y Eva. Eva fue la que falló, pero hay un versículo, a lo mejor ustedes me pueden desmentir, ¿no? En Romanos 5:12 que dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y es precisamente, ¿no? El liderazgo de Adán, el que no fue ejercido, ¿no? Entonces, pues, o sea, está diciendo, ¿no? Aquí lo que yo entiendo es que Adán es quien dio cuentas, ¿no? De esa falta de liderazgo que tuvo en ese momento. sí, muchas gracias, Rebemoni, porfis. Gracias por lo que dice Rebe y es real, tenemos que estar cuidando de nuestros esposos. Hay un versículo que todas las damas casadas nos debemos aprender, qué es lo que no debemos ser. Ni ustedes ni yo debemos ejercer lo que dice Proverbios 21:9, que dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Tenemos una responsabilidad enorme de cumplir lo que la palabra dice. Y Proverbios 21:9 es tan tremendo porque está narrando las palabras de un varón que prefiere estar lejos de la presencia de su esposa, porque es una mujer peleonera, tal vez una mujer grosera, una mujer que está atrás de él diciendo lo que debe y lo que no debe de hacer. Entonces ese versículo es lo que no debemos hacer. La realidad es de que la mujer quiere controlar todo. Y en otro tiempo, antes de este tiempo, leímos el libro No seas una mujer controladora de Shannon Popick. De verdad, hermanas, o sea, la hermana describe una serie de cosas que hacemos. A mí no se me va a olvidar una parte del libro que dice, somos tan impositivas, tan yo tengo que saber todo, tan no me importa lo que tú pienses, esposo, es lo que yo diga, que somos capaces de abrir puertas y patear puertas y romper cajones y abrir cajones para saber qué es lo que hay, porque yo tengo que saber. Entonces, de verdad, tenemos que observar nuestro corazón,
cada una de nosotras de manera particular y ver si estamos robando o no, tratando de usurpar el lugar que no nos corresponde. Y cada una en su diferente área. Y de verdad, hacer pues una oración al Señor para que nos limpie y nos muestre si somos así. A lo mejor no soy una mujer rencillosa con mi esposo, a lo mejor soy calmada, pero soy una mujer rencillosa fuera de mi casa. Entonces, tengo un llamado para mostrarle a todas las demás personas quién es Cristo. Y si yo no me pongo en mi papel, y si yo no me aplico a lo que dice la palabra, tomando el justo espacio que me toca, mejor ni le movamos, porque de todas estas cosas el Señor nos va a juzgar. Entonces, que el Señor nos ayude porque lo necesitamos. Eso es lo que quería comentar, hermana. Definitivamente, mi hermana, que el Señor nos ayude. Fabi, adelante. Gracias, hermanita. Ahorita me acordé que tuve un paciente hace tiempo que, él inicia porque decía que quería mucho a su esposa y a sus hijas, pero que ya no la aguantaba. Y un día llegó y me dijo, me fui a vivir a mi coche. O sea, es policía y en los sectores hay, regaderas, ¿no? Entonces decía, me baño en la regadera y vivo en mi coche. O sea, imagínense qué triste, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, creo que, por ejemplo, tenemos que ser muy cuidadosas. Hay dos tipos de violencia, la violencia visible y la violencia invisible. La violencia visible, pues podría ser a lo mejor con nosotros como mujeres, como gritos, groserías, ¿no? Eso es muy visible. Pero a veces podemos ser como mujeres más sutiles, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea violencia, ¿no? Como aplicar la ley del hielo, como la negación, como el chantaje, ¿no? Es como una forma de control muy sutil, pero podemos caer, ¿no? Que a lo mejor no se ve, pero al final de cuentas no estamos aceptando la sumisión y estamos utilizando estrategias más sutiles, pero al final de cuentas pues nos llevan al mismo camino, ¿no? Nada más eso, hermanitas. Sí, muchas gracias. Gracias, mis hermanas, por su contribución. Y sí, verdaderamente, yo me quedo con todos sus comentarios, pero me quedo con eso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé inteligencia, que Dios nos dé sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Santiago en su palabra dice que si nosotros estamos faltos de sabiduría, dice que la pidamos y el Señor nos las va a dar abundantemente. Y la sabiduría cuando la sabiduría la necesitamos todo el tiempo, mis hermanas. Todos los días necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto para saber qué testimonio damos, para saber qué fruto estamos nosotros dando, para saber precisamente qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy observando, cuidar nuestra santidad. Que el Señor, y eso no lo podemos hacer solas, mis hermanas, necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios a cada minuto, a cada segundo de nuestra vida. Esa sabiduría la necesitamos todos los días, para que nosotros no podamos caer en esa desobediencia, para que no podamos caer en aquello que le disgusta al Señor de nuestras vidas. Recordemos que nosotras hemos sido creadas solamente para la honra de su gloria, solamente para Él. Aunque muchas veces nos olvidamos cuál es el fin de nuestra creación, para qué he sido creada, se nos olvida. Pero es eso, así la palabra de Dios dice, hemos sido creados solamente para la honra de Cristo. Seguimos, mis hermanas. La contribución de las mujeres. Miren, mis hermanas, Dios nos diseñó para que para que nuestra vida girara alrededor de las relaciones. Y dentro de estas relaciones hay diferentes funciones. Sin embargo, hemos sido tan ególatras, tan orgullosas, tan soberbias, que nos interesa solamente lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, lo que es bueno para nosotros. Pero se nos olvida verdaderamente que el Señor no nos hizo para vivir como ermitaños. Porque el Señor no nos hizo para que nosotros seamos apartados del mundo, sino todo lo contrario. El Señor nos hizo para que precisamente a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, el Señor sea conocido. El Señor para eso nos creó. Y vemos precisamente cuánta gente dice, yo prefiero sola, yo prefiero escuchar el sermón en mi casa, yo prefiero mejor servir aquí a los míos.
pero se nos olvida que eso no es el diseño de Dios para nosotras. Hemos sido creadas precisamente para vivir en una comunidad donde nosotras podamos y abramos nuestra boca y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ujú. Y no seamos individualistas, no seamos soberbias, no seamos orgullosas, ¿de acuerdo? Las mujeres no son inferiores a los hombres, mis hermanas, solo tienen una función diferente. Muchas personas creen que el único lugar de poder de influencia en la sociedad es en una posición de liderazgo, asumiendo que produce mayor satisfacción guiar a seguir. Además, un líder lleva una carga pesada de responsabilidad que no siempre es deseable. Miren, mis hermanas, estoy en la página 138, estoy a la mitad de la hoja, donde dice Santiago 3. ¿Alguien, creo que es 3 qué, mis hermanas? A ver, Es porque yo tres ya lo diecinueve, 19. hermana. no existe, mis Santiago tres hermanas. diecinueve. No Ah, existe 3:19, ¿eh? mm, No hay. Entonces yo ya le había quitado el 19. Es ¿En Santiago qué 3:1. página? En la página 138, mis hermanas, a la mitad. 138 a la mitad. Sí, donde Ah, ok. dice Santiago 3. Perdóneme, no existe Santiago 3:19, es lo que está No, aclarando. Ah, ya, ok, no, ok. no, no, Ajá, no. El sí. verdadero versículo es Santiago 3:1. 3:1. ¿De acuerdo? Entonces nada más ahí bórrele el número que le sobra. Es Santiago 3:1. ¿De acuerdo? Ujú. Y quiero leerles porque dice, porque anteriormente les había comentado que no somos inferiores. Ujú. Pero muchas veces, hay veces que nos queremos adjudicar cargas pesadas, cargas que no nos corresponden. Y le voy a decir qué dice Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, no pretendan No pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces, ¿qué dice Santiago? Los maestros van a ser juzgados con más severidad. Y todavía nos dice el apóstol Pablo, Santiago y el apóstol Pablo, no quieran cargas que no les corresponde. Ellos van a ser juzgados porque se autonombran y son maestros. Así es que no se echen esa carga. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados con mayor severidad. Y es que precisamente, ¿a quién se le llamaba maestros en la Biblia? En la Biblia, los maestros son figuras cruciales, son figuras muy importantes. Interpretan y enseñan la palabra de Dios desde el mismo Jesús. ¿Se acuerdan cómo le decían a Jesús? Maestro, maestro le decían a Jesús. Ujú. Jesús era el maestro supremo, mis hermanas. El maestro supremo era Jesús. Y figuras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿quién era también? Maestro Moisés, Daniel, Daniel. Ujú. Y los apóstoles y profetas como Pablo, como Bernabé, que lo mencionan como maestros en el Nuevo Testamento. Y nosotras, mis hermanas, queremos ser maestras. Y nosotras queremos ser maestras. Cuando dice Santiago, no, mira chiquita, espérate, no, vas a ser juzgada con mucha severidad. He ahí la protección también de nuestro rol. Hasta en estos momentos el Señor nos protege y dice, no, pírate, no, deja a los maestros que sean maestros. Y vemos al Maestro Supremo Jesús, y vemos apóstoles, y vemos maestros, y vemos en nuestras congregaciones a los ministros, ¿no? Y vemos a nuestros pastores que tienen que ser maestros. Y yo cuando leí esto dije, oraré con más empeño por mi pastor, porque va a ser juzgado con más severidad. No anhelemos esos puestos, mis hermanas, porque más adelante vemos que hay puestos para nosotros. Aquí vamos a ver, el engendrar hijos. En Primera de Timoteo 2:15 habla
algo enigmático de la influencia de las mujeres, que tienen mediante la búsqueda de sus puntos fuertes. Pero se salvará, dice Timoteo 2:15, se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, esto lo tendríamos nosotros que discernir y que desmenuzar. Esto no se refiere a que precisamente si yo tengo hijos, voy a alcanzar la salvación y la vida eterna. Esto no es de esa manera, ¿de acuerdo? Recordemos que la salvación es personal y recordemos que la salvación viene cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. No es precisamente porque tengamos hijos, porque las mujeres que no han tenido hijos van a decir, bueno, pues ya que me queda a mí, ¿no? Ya no me queda nada. No, no se trata de eso, mis hermanas. Aquí se trata y está hablando de engendrar a los hijos. Yo no sé si en alguna ocasión usted haya tenido, mire, hay una, a lo mejor alguna polémica en cuanto a los hijos espirituales. Pero yo quiero decirle cuántos de nosotras tenemos hijos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en nosotros les hablamos de la palabra, hemos estado al pendiente de sus vidas, hemos estado al pendiente de su caminar con el Señor, hemos estado al pendiente de sus altibajos, hemos estado al pendiente. A eso le llamamos ser unos padres espirituales, ¿de acuerdo? Y estoy muchas veces sí de acuerdo. Hay gente que no tiene hijos, pero hay gente que tenemos infinidad de hijos espirituales. Ujú. Que estamos al pendiente, que estamos al pendiente. Hay un pasaje en la Biblia que lo comenta, creo que Abraham, cuando dice, Señor, permite que mi tienda se ensanche. Y eso es lo que nosotros tendríamos que pedirle al Señor, que nuestra tienda se ensanche para los hijos que nosotros vamos a tener. Quizás no hijos que nazcan de nuestra matriz, sino hijos que nazcan por la enseñanza, hijos que nazcan precisamente porque estamos al pendiente de su crecimiento. Cuando yo estaba dando un discipulado de, no me acuerdo que mis hermanas, yo les decía a las hermanas, adopten un niño. ¿Qué quiere decir esto? El domingo vayan a la escuelita dominical. Pregúntele a la maestra, ¿qué niño ustedes ven con problemas, no sé, en su hogar? Los niños son muy blancos, son muy transparentes y fáciles de decir. En mi casa estoy pasando esto, mi mamá se peleó con mi papá. Digo, no vamos lejos, mi hija que es maestra, que a cada rato viene con el corazón compungido porque tiene niños de papás que se están divorciando. Mi mamá se peleó con mi papá hoy en la mañana. Pues no, en la iglesia no estamos exentos de eso. Y entonces yo le decía a mis hermanitas, vayan a la escuelita, adopten un niño, llévelo en sus oraciones, esté al pendiente de ese niño. ¿Qué necesita? ¿Qué le falta? Y no solamente estoy hablando de monetario, estoy hablando para que platique con él, para que le tenga confianza, para que usted ore, para que sepa que hay alguien que lo ama, que lo ama. Y eso es es un diseño de Dios para nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos ese corazón de mamá. Aunque no tengamos hijos, aunque no hayamos tenido vientre ocupado, pero tenemos hijos espirituales, hijos del corazón. Fabi, adelante, por favor. Sí, hermana, sí, aparte de lo que dices, hermana, es un gran antidepresivo. En alguna ocasión que yo estaba muy deprimida, mi hija tenía una amiguita con una condición de violencia emocional muy fuerte por parte de su papá, prácticamente la tenía secuestrada y no la dejaba ver a su mamá. Era una situación muy triste y yo nada más estaba viendo como mi situación, mi tristeza. Y me acuerdo que estábamos en una reunión en la iglesia y volteé y la vi y como que Dios me permitió ver su dolor. Entonces yo dije, yo nada más fijándome en mi dolor y de verdad, o sea, prácticamente siento que la adopté. Entonces, de verdad, esto nos desfocaliza de nuestro dolor y podemos, en medio de nuestros desiertos, como que dar grandes regalos de amor. Entonces, bueno, ese es mi testimonio y considero que eso es un gran antidepresivo. Nada Gracias, más, Fabi. hermanito. Gracias por compartirnos eso. Moni, por favor.
Yo les puedo comentar, por ejemplo, en el caso de mi esposo, una familia lo adoptó como adolescente para orar por él, porque él conocía el evangelio mucho antes que yo, pero ellos oraban por su esposa. Y es padre porque oraban por mí sin conocerme. Entonces ya hasta muchísimos años después, cuando ya nos casamos, ya fue oficial y fue la boda, porque al principio nos casamos por el civil y luego nos casamos ya oficialmente por la iglesia porque yo no era creyente. Ellos se acercaron y dijeron, fíjate, dice, oramos siempre por una persona que fuera creyente para él, ¿no? Pero jamás nos imaginábamos que estábamos orando en condiciones adversas a lo que nosotros pedíamos, porque al final Gerardo se casó con una no creyente, pero Dios te llamó. Entonces estábamos orando por ti y para mí fue muy bonito saber eso. Esa fue una experiencia de que a él lo adoptaron, así hablando como usted está Sí. mencionando. También me tocó en otra iglesia una hermana que igual, o sea, ella ya tenía sus hijos grandes, ya todos sus hijos estaban casados con hijos. Y ella, nosotros, mi esposo y yo tuvimos un club bíblico ahí en la casa donde está viviendo Maggie, ahí en la casa de Maggie, vayan todas por 9 años y muchísimos niños en ese club y esa hermana los adoptó. Entonces prácticamente ella oraba por ellos, o sea, no que se los llevara a su casa, como usted bien comenta. Y ella llevaba una bitácora y tenía su cuaderno y sabía, el niño fulano, estamos orando por no sé qué, y a mí me sorprendía porque, o sea, tomaba la responsabilidad bien, cuando había una necesidad en el club, decía, necesitan comprar algo, yo les mando algo o les compro una bolsa de dulces, no sé, ella siempre estaba al pendiente. Y de hijos espirituales, bueno, ahora ya hablando en mi persona, pues yo la verdad nunca me imaginé la oportunidad y la bendición que es eso, yo ni lo busqué y Dios lo puso. Entonces realmente es para mí algo bonito poder ayudar a alguien. Tal vez me ha tocado que he podido ayudar a alguien y a lo mejor dejo de hablar con ese alguien mucho tiempo, pasan circunstancias, esa persona tiene otra cosa o yo tengo otra cosa, ya no se puede continuar. Pero ser usado por Dios para ayudar a alguien en un momento específico es una bendición bien grande, aunque ya no termines toda la vida con esa persona, aunque esa persona definitivamente se fue a otro país o no sé, algo pasa, ¿no? Entonces es una bendición grande porque igual, o sea, uno no lo busca. A mí me ha pasado que a mí me buscan. Entonces realmente es una responsabilidad grande. Y tomando otro puntito rápido que usted mencionaba hace un rato, que vamos a ser juzgados de una forma más severa. Sí, sí, porque conlleva una responsabilidad. Pero una cosa que es real, el Señor es el que mira el corazón y Él es el que mira tu responsabilidad de antes de entrar a un estudio, decir, Señor, yo no sé nada y eres tú el que va a hablar. Como decía la hermana Maricela, yo ya me preparé, eres tú el que va a hablar y a lo mejor yo en este estudio no voy a convencer a Adriana de nada, pero la vas a convencer tú Ujú. porque no es mi fuerza, no es mi capacidad, sino es tu Santo Espíritu. Entonces, eso es lo que el Señor va a evaluar. Efectivamente, cómo realizamos ese ministerio, cómo nos pusimos delante de Él y nos doblegamos delante de Él, reconociendo que de Él van todas las cosas, antes de entrar a cualquier charla, cualquier consejería, cualquier estudio. Si yo hago eso previo, pero de verdad lo creo en mi corazón, o sea, de verdad me someto, las palabras fluyen de una forma que uno ni se imagina. Y el Señor obra en los corazones de las personas, los transforma y les ayuda. Entonces, de verdad es una labor bien bonita, es una labor que tenemos y un llamado que tenemos. Hay un libro así, si queremos introducirnos más en este tema que se llama Maternidad Espiritual. Y ese libro de maternidad espiritual habla de cómo cada una de nosotras pudiéramos agarrar un grupo de mujeres y entrenar a un grupo de mujeres. Es algo impresionante, es algo maravilloso. Yo se lo recomiendo mucho, pero sí es un llamado muy importante y es un llamado para nosotras. Ahí sí, es un llamado para nosotras. Es lo que quería comentar. Sí, Gracias. sí, sí, muchas gracias, hermana. Yo le agradezco mucho los comentarios de todas. Y sí, la verdad es de que aquí menciona, él dice, la virtud de una madre tiene un profundo impacto en la vida de sus hijos, sean hijos biológicos o sean hijos espirituales. Nuestra virtud como mujeres queda marcada la vida.
la vida. Y a lo mejor, como dice Moni, a lo mejor están lejos y no los vemos, pero ¿qué es lo que dejamos en sus vidas? ¿Cómo tatuamos la palabra de Dios? ¿Cómo tatuamos aquello en esos corazones? Yo les he dicho a las hermanas, ¿cómo queremos ser recordadas? Porque no vamos a ser eternas, pero ¿cómo vamos a ser recordadas? ¿Cómo aquellas personas a las que hablamos, ajá, en el nombre de Jesús seguirán ese ejemplo de seguir proclamando y de seguir sembrando en los hijos? Y esa capacidad nos las da Dios a las mujeres. Esa capacidad de la maternidad, sea biológica o sea de otra manera, esa maternidad tenemos que desempeñarla y tenemos que desarrollar, porque es para nosotras las mujeres, esa capacidad de maternidad, esa capacidad de amar, esa capacidad de tener esas sensaciones por los hijos, sean propios o sean ajenos, pero que nosotros verdaderamente dejemos huella en los hijos, dejemos huella en los niños. Es por eso que les decía a mis hermanas, si tienen oportunidad, yo se los digo con todo mi corazón, ahora el domingo vaya a la escuelita bíblica, a la escuelita, perdón, dominical, pregúntenle a la maestra qué niño necesita que yo esté orando por él, qué niño necesita que yo me acerque. Y recordemos, estamos pasando ahorita, yo tengo en mi corazón un par de hermanitos, un par de hermanitos que tienen un papá alcohólico, tienen una abuela creyente, pero es difícil para esa abuela porque también está pasando por enfermedades que los lleve. Su posición económica no es muy buena. Entonces, pues pagar pasajes, pues para ella es difícil. Estos dos pequeños son hijos de un varón que se congregaba, pero ahora es alcohólico. Son hijos de una madre adúltera que se fue con otro varón, casados los dos. Yo los estuve discipulando, bajaron a las aguas, se bautizaron, y esta mujer comete adulterio y se va con otro varón, ahora tiene otro hogar, otros niños, y los niños lo ven por internet, por Face, y ven a la mujer con su nuevo niño presumiendo. Imagínese el corazón de esos pequeños. Y yo digo, hay necesidad, mis hermanas, hay niños que tienen necesidad, hay adolescentes que tienen necesidad, hay jóvenes que tienen necesidad. Ensanchemos nuestra tienda, mis hermanas, porque este llamado sí es para nosotras. Esto sí es para nosotras como madres. Mediante el uso de dones espirituales. Aunque Pablo excluye a las mujeres de cualquier actividad que implique el liderazgo sobre los hombres, sin embargo, mis hermanas, anima a las mujeres a efectuar muchas clases de ministerio, ministerios para nosotras, mis hermanas. Ujú. El capítulo, perdón, completo de Romanos 16 es una llamada de atención para los que ha pesado que Pablo como un aborrecedor de mujeres, y ya lo vimos, ya no lo vamos a repetir, que dice cuando da las gracias a todas las mujeres y las llama colaboradoras. Ujú. La Biblia enseña que todo cristiano en el momento de la salvación recibe dones espirituales. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Y yo estoy confiada, mis hermanas, que todas las que estamos nosotros aquí sabemos cuáles son nuestros dones. Yo pregunto, ¿esos dones los estamos desarrollando? Recuerde que esos dones son para la edificación de los santos, primeramente en nuestra iglesia. Entonces, si usted no está desarrollando esos dones, yo le invito a que lo ore. Ore para que usted pueda saber cuáles son esos dones y usted los desarrolle. Porque si no dice que esos dones que a usted le fueron dados, de la misma manera le van a ser quitados. Si usted no los pone en desarrollo, ¿de acuerdo? Y la Biblia enseña también los dones de edificación permanentes. Forman dos categorías, los de edificación permanente. Son dones de la palabra y dones de servicio. Los que poseen dones relacionados con hablar sobresalen en uno o más de las siguientes enseñanzas. Por ejemplo, tenemos el don de la sabiduría, dar un consejo práctico, de conocimiento, imparten información académica, exhortación y liderazgo. Los que tienen dones de servicio se destacan en uno o más de los siguientes. Mostramos misericordia,
tenemos el don de la fe firme, ajá, especialmente respecto a la oración, dar, el satisfacer necesidades, discernir entre la verdad y el error, ayuda a hacer cosas que aunque pequeñas son importantes y administración y ordenar. Todos esos dones, mis hermanas, que hemos visto, nos son dadas a nosotras. ¿Pero qué creen? ¿No nos interesa? Porque no son los de maestro. No nos interesan porque no me van a reconocer. No nos interesan porque creemos que son dones de segunda, porque creemos que son dones realmente que no son importantes. Lo que sí debemos de hacer no lo hacemos y lo que no debemos de hacer, eso es lo que queremos hacer. Qué incongruentes muchas veces somos. Pero aquí da una serie de lista que nosotros, de dones, que nosotros podemos desempeñar y que llevar a cabo bajo la sumisión y estar sujetas de nuestro pastor, de nuestro líder, en el momento oportuno y en el momento adecuado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como dijeron ustedes, mis hermanas, Dios nos va a señalar el momento. Dios nos va a dar la oportunidad de poder ejercerlo. ¿Por qué? Porque esos dones son dados por Dios. Y si Dios nos los ha dado, Él nos va a dar el tiempo de desempeñarlos en el momento preciso, adecuado, que Él lo disponga. Adelante, Fabi. Hermanita, siento que nuestros dones son como un equivalente a una semilla, ¿no? Las semillas crecen bajo la tierra, pero al final de cuentas producen frutos. Entonces, a lo mejor atrás de orgullo queremos como ser el árbol, ¿no? O ser la flor, que es Sí, lo que se ve. Y siento que estos dones son más bien eso, ¿no? Como esas semillas, pero pues sería un árbol algo si no hubiera habido esa semilla, porque esa sí, podría ser la pregunta. Nada sí. más, hermanita. Sí, 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 muchas gracias. Sí, Fabi. Realmente nosotros queremos ser protagonistas, mis hermanas. Queremos ser la que luce, la protagonista. Pero tengamos mucho cuidado en el orden divino de Dios, tengamos mucho cuidado en ese diseño que el Señor nos ha dado, que realmente nosotros sepamos. Es tan hermoso, mis hermanas, a mí me pasa y yo le doy gloria a Dios, porque cada domingo, no hay domingo en que yo pueda salir temprano, que yo diga, hoy sí salgo temprano de la iglesia, nada más que suene la campana, yo ya estoy afuera. De veras, mis hermanas, porque yo le doy muchísimas, y no porque me dé cebollazos, mis hermanas, pero lo digo con mucha humildad. La hermana que se acerca, hermana Mari, fíjese que pasa esto y esto y esto y esto y esto. Y hay a mi alrededor otra hermana, esta hermana, ayer me pude despedir de usted, hermana. Pero es hermoso cuando la gente se acerca y quiere un consejo, cuando le da a uno una palabra que viene de lo alto, cuando uno le pregunta, ¿cómo sigues de tu enfermedad? ¿Qué salieron de tus resultados? ¿Cómo sigues de tu problema con tu hijo? ¿Cómo sigues de tu problema con tu hija? Estamos orando, vente, vamos a orar juntas. Es hermoso lo que sí nos toca, que lo podamos hacer, que podamos dar una palabra que viene de lo alto, una palabra de consuelo. ¿Se acuerdan ese versículo que dice que debemos de consolar porque hemos sido consoladas con toda consolación del Señor? Para eso hemos sido llamadas, mis hermanas, para eso, porque tenemos esa sensibilidad de ser mujeres, tenemos esa sensibilidad de la femineidad que Dios nos ha dado. Eso de poder a los varones no se les da. Yo quiero ver cuándo de los varones dan un consejo y están apapachando y están llorando. No se les da. Se nos da a nosotros. ¿Sí? Que reímos con el que ríe, que lloramos con el que llora. Con la hermanita, ay, fíjate que los resultados salieron negativos y están llorando de felicidad. Yo también lloro, mis hermanas. A mí me contagio. Yo lloro y digo, Señor, tú eres grande. O con aquella hermanita que los resultados no fueron favorables. Mi hermana, vas a ver, en el nombre del Señor, todo va a salir bien. Cuando damos esa palabra, eso nos toca, mis hermanas. Moni, adelante. Menciona que no ve fácilmente a los varones llorar. Bueno, yo sí a mí me ha tocado ver varones llorar, pero somos distintos por diseño.
Unos tienen un llamado, otros tienen otro. Sí, sí, mi hermana, así es, así es. Y sí, y se nos da también con los adolescentes, ¿verdad? Yo soy muy apapachona, mis hermanos. Yo soy muy apapachona con los adolescentes y los veo y con los niños y también soy regañona y no corras, aquí adentro no se debe de correr. A ver, siéntate. Y que, sí, pero eso se nos da. Y lo que se nos da, esos dones, que tengamos esa sabiduría de poderlos poner en práctica, que seamos amorosas, mis hermanas, que demos consuelo, que demos una palabra de exhortación, que demos precisamente un consejo, que seamos consejeras, que tengamos esos momentos de dar palabra, una palabra de aliento, una palabra que venga de lo alto. Ujú. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo enseña a las mujeres que acepten la función que Dios les ha dado. No debemos procurar el papel de liderazgo de la iglesia. Que se nos grabe, mis hermanos. Desempeñemos lo que Dios nos ha dado. No reneguemos de eso. No anhelemos posturas que no nos corresponden. Ujú. Pero sí desempeñemos y ejerzamos lo que nos ha sido dados como mujeres y que lo aceptemos, pero sobre todo que lo pongamos en práctica. Pues mis hermanas, hemos llegado al final de este capítulo. Yo confío en el Señor que esa sabiduría, este conocimiento haya sido solamente porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón en estos momentos, que usted abra su entendimiento y que si de alguna manera nosotros hemos intentado tener un papel que no nos corresponde, hacer o ejecutar acciones que no nos corresponden, que pidamos perdón al Señor, que le pidamos perdón y que realmente nos sometamos y nos sujetemos a la autoridad de Cristo. Porque si nos sometemos y nos sujetamos a la autoridad de Cristo, fácilmente lo haremos para nuestros líderes, para nuestros pastores, para nuestros maestros. Pues eso ha sido todo, mis hermanas. Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere agregar, pues es el momento, mis hermanos, antes de que demos final a este capítulo. Pues si no es así, pues terminamos, mis hermanas. Pues vamos a orar. Yo quiero pedirle, Adriana, ¿serías tan amable de orar, por favor, para concluir en este día? No sé si alguien le da muchas gracias por tu vida. Adiós, Maggie, gracias que estás con nosotros, que estás mejor. Mi hermana Moni, muchas gracias por todo lo que ha pasado con su familia, con su familiar y que el Señor ha abierto puertas. Fabi, muchas gracias por tu participación, gracias por tu conocimiento. Rebe, muchas gracias, mija, por tu interés y porque Dios pone en tu corazón el estar con nosotros. Y Adriana, pues muchas gracias, gracias a Dios por su vida. Oramos por todas estas situaciones, por favor. Gracias, Padre, te queremos dar en esta noche porque tú has guiado a la hermana para que nos hable a través de ti. Gracias porque tu palabra es clara y contundente y tú nos has llamado a servir en un determinado lugar. Gracias porque tú has puesto en los corazones de las hermanas que están aquí para poder atender a tus mandamientos, Señor, y poder ser bendición y ser bendecidas a través de la obediencia. También te damos gracias por la vida de Maggie, de su hija, que ya están mejor, que ya tienen salud. Te damos gracias porque tú restableciste su salud, Señor, y que sigan ellas estando cada día mejor. También te damos gracias por la vida de Moni, Señor, y de que su abuelita ya está mejor, que pudo ser atendida. Por tu misericordia ella va a estar mejor, Señor. Gracias te damos porque la atendieron oportunamente. Te queremos rogar por su restablecimiento y que tú seas el que sane su cuerpo, Señor. También te damos gracias por la vida de Fabi, por que nos comparte, Señor, todo lo que tú has puesto en su corazón y a través de su testimonio. Y también por Rebe, Señor, que a pesar de que es muy joven, ella ha decidido seguirte y ha decidido seguir el ejemplo también de su mamá. Gracias te damos por su testimonio y por su vida. Te rogamos que tú le des sabiduría para tomar cada día mejores decisiones, tanto en su vida personal como en su trabajo y que tú le guíes en todo momento, Señor.
en todas las cosas que ella tenga que hacer, para también que pueda ser buen testimonio donde quiera que ella se pare, Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos guía, nos ilumina, Señor, y nos reconforta y nos hace recomendaciones de lo que debemos de hacer y lo que debemos de seguir. Gracias te damos por tu palabra y por la vida de todas las hermanas que estamos aquí. Te rogamos que nos guardes el resto de la noche, Señor, y que permitas que tengamos un buen descanso. Porque todo esto lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. ¿Ya, Maggie? Ya.